Un saludo cordial a todos, mi nombre es Solange Catamayo y junto a mi colega Viviana Guardia hablaremos de la violencia de género. Empezamos con este interrogante. ¿Qué es violencia? Pues es toda conducta o amenaza que se realiza de manera consciente y que causa daño físico, psicológico, sexual o económico. ¿Qué es entonces violencia de género? Es el maltrato que ejerce un sexo hacia el otro y que puede ser tanto del hombre hacia la mujer o viceversa. Ahora, abordamos un tema muy importante en estos últimos años y es el feminicidio. ¿Y por qué se da o qué es? Pues son asesinatos cometidos en contra de las mujeres por parte de algunos varones. Según el CEN, el Centro de Emergencia de la Mujer, en estos últimos 4 años se han registrado en nuestro país 471 feminicidios. ¿Cuál sería una de las causas de los feminicidios? Bueno, pues esto partiría desde la disfuncionalidad que aborda en muchos hogares, ya que los niños que observan agresión en sus hogares van creciendo con ese tipo de violencia mental y física en sus actitudes, que va repercutiendo pues en su vida diaria. La gran pregunta que nos vamos a hacer es, ¿y qué consecuencias traería esto? Pues las personas que sufren de estas agresiones o maltratos entran a un mundo depresivo, ansioso, en el cual termina repercutiendo en sus defensas físicas, ocasionando graves enfermedades y lesiones. Ahora, ¿por qué razón las víctimas algunas veces tardan en denunciar? Algunas veces es por miedo, por creer que es un simple golpecito o que ya pronto va a pasar, porque la víctima no admite estar siendo violentada, porque se siente algunas veces la víctima culpable y responsable de la situación, algunas veces también por vergüenza, por no contar lo sucedido, porque no sabe dónde pedir ayuda o dirigirse. Un estudio realizado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género demuestra que las mujeres entre 46 a 65 años demoran en denunciar a su agresor, y esto se debe a las críticas, por temor, a las críticas de la sociedad, por temor a ser asesinadas por su agresor o temor muchas veces a la soledad. Pero ¿estará bien quedarse callada? Pues muchos expertos señalan que no. Lo que recomiendan es que al primer intento de abuso, ellos deben denunciar para salvaguardar su vida y de las futuras víctimas. Ahora, ¿cómo identificar violencia de género? Bueno, psicológicamente la manera de identificar es cuando esa persona critica nuestra apariencia, cuando constantemente te está gritando, cuando no te habla y actúa como si tú no existieras, o simplemente no se preocupa por cómo te sientes, mas sin embargo exige obediencia ante sus caprichos y constantemente controla tu tiempo. Ahora, físicamente, pues te golpea en la cabeza, te empuja violentamente, actúa como si quisiera matarte o hace que temas por tu vida constante. ¿Y cómo? Sexualmente, pues te exige tener relaciones sexuales, te hace daño cuando tienen relaciones sexuales, te obliga a practicar poses sexuales que tú no deseas o que no quieres. ¿Te has puesto a pensar sobre los peligros que enfrenta una mujer a lo largo de su vida cuando camina por la calle o utiliza el transporte público? Quizá lo has notado y lo tomaste a la ligera, o como una broma, o simplemente te pareció algo normal. Pero debes saber que el acoso sexual en espacios públicos es muy frecuente y es violencia. Bueno, habiendo presentado este video, yo les voy a hablar de una modalidad de violencia que probablemente hayan vivido, hayan sido testigos o tal vez solo hayan escuchado una experiencia, que es el acoso sexual en espacios públicos. Sí, el acoso sexual es violencia. Los actos más comunes son los silbidos o las palabras obscenas que pasan a ser percibidas como cumplidos, ¿no? Pero esto no se debe confundir con un cumplido o halago. Esto es una conducta machista y es acoso. Ni la forma de vestir, de caminar o la apariencia de una mujer jamás va a justificar el acoso sexual. Por ejemplo, si yo les muestro esta imagen que, bueno, podemos observar un claro caso de hostigamiento sexual, tal vez algunos digan, ¿cómo es posible que
esta chica vaya vestida así, ¿cómo no le van a evitar cosas yendo con una falda tan corta? Pero como mencioné antes, ni la forma de vestir, de caminar o la apariencia de una mujer no va a justificar el acoso, es meramente culpa del agresor. Lamentablemente esto ocurre a diario, ¿no? Sobre todo en el transporte público, estos agresores aprovechan de la hora pico, por ejemplo, ¿no? Cuando el transporte está más lleno y es más difícil, sobre todo porque las víctimas sienten que tienen la culpa, cuando en realidad la culpa total la tiene el agresor. Para finalizar, todo acoso sexual a la mujer tiene graves consecuencias porque siempre va a vulnerar su dignidad y su integridad personal. Entonces, si llegan a ser testigos de un acto de hostigamiento, que es violencia, tienen siempre que ayudar a la víctima y denunciar el acto o incentivarla a denunciarlo, ¿no? Porque el acoso sexual en el Perú es un delito. Entonces, si tienen el momento y presencia en un acto de hostigamiento, no se queden callados, o si son las víctimas tampoco, les incentivo mucho a denunciar o a pedir ayuda. Entonces ya saben que el acoso sexual es un tipo de violencia que está penado en el Perú. Muchas gracias.